Dios les bendiga. Vamos a buscar primero que todo, vamos a ir a Isaías. (54:2). Cuando lo tengan me dicen amén. Ok, la versión Reina Valera dice: Nación de Israel, y en este momento yo te pido y el Señor te pide que pongas tu nombre. O sea, puedes poner Rubén, Pablo, Gillian, Viviana, Daniel. Agranda tu tienda de campaña, extiende las cuerdas y clava bien las estacas, porque te vas a extender de un extremo a otro. Dice también la versión latinoamericana, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Vamos a orar por la palabra. Señor, te bendecimos, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Solo tú tienes palabra de vida, y por eso venimos a ti, Señor, a tu presencia, para que tu Espíritu Santo entre en nosotros. Discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y penetre con tu palabra, Señor, y que sea como esa espada de doble filo, Señor. En el nombre de Jesús abrimos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para oír y hacer por obra lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, toda la iglesia dice amén. Amén. Mirando la cronología de Jesús, como ustedes saben, Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años. Pero bueno, antes de esa edad, Jesús venía trabajando en una carpintería y tenía vida normal como cualquier persona. Tendría amigos, haría cosas con sus amigos, trabajaría y a lo mejor habría cosas que le molestarían, otras cosas pues que sería lo normal de una persona normal, ¿no? Obviamente es el rey, sigue siendo Dios, pero se hizo humano. Nosotros muchas veces pasamos por alto su humanidad, y en su humanidad entendemos que Él nos comprende, que Él está con nosotros y que Él nos tiende una mano. Entonces, mirando la cronología de los milagros, Jesús comenzó con el milagro de las bodas de Canaán, y no es por poco convertir el agua en vino. Mas sin embargo, aunque todos los que lo conocieran y aunque los que se hayan criado con Él les pareciera raro de alguna forma, o exótico, por así decirlo, porque si tú conoces una persona que convierte el agua en vino, pues te llama la atención, ¿no? Pero Jesús seguía avanzando en sus milagros. Después tuvo liberación de demonios, multiplicó los panes y los peces, resucitó la suegra de Pedro, la sanó, calmaba tempestades. Pero hay un milagro que cambia por completo la percepción de todo su alrededor, de todo el círculo que lo rodeaba, la gente que lo había conocido o la gente que había oído hablar de él. Y entonces ese milagro, si me pueden acompañar, está en Juan 11. El nombre que recibe este capítulo en mi Biblia dice: Jesús enfrenta acontecimientos cruciales. Un nombre de telenovela. Dice en el versículo 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies y sus cabellos. Y entonces enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo, refiriéndose a su hermano Lázaro, amigo de Jesús, y él a su vez amigo de María y Marta, o sea, amigo de los tres hermanos. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y me encanta este versículo, y dice: y amaba a Jesús, a Marta y a
a su hermana y a Lázaro. Su hermana se refiere a María, la que había ungido sus pies con el perfume. Lo que podemos ver es que hay cosas que nosotros como seres humanos se escapan a nuestro control, y que deliberadamente son ocasiones que pasan y que por más que tú las quieras cambiar, pasaron y no puedes hacer nada. En Colombia suelen decir que a mí nadie me quita lo bailado, ¿no? También se dice en otros sitios. Normalmente es como para que, bueno, yo qué sé, hice, por así decirlo, las cosas mal o comí mucho, pero nadie me quita lo bailado, que lo disfruté, ¿no? Entonces es como una forma de decir, bueno, pues lo puedo solucionar de alguna forma, le saqué algún provecho. Un ambiente crucial en nuestra vida que pasa y no tiene una forma en la que nosotros lo podamos controlar es, por ejemplo, puede ser la muerte de una persona, el hecho crucial de, por ejemplo, ser padre o otro tipo de cosas. Entonces, pero hay otras cosas que sí las puedes controlar. Por ejemplo, si te cortan el pelo mal, el pelo vuelve a crecer. Yo recuerdo una vez en la que yo me estaba arreglando un poco la barba y vi que tenía por aquí un cachito y dije, wow, me lo voy a cortar con la máquina. Se me olvidó poner la máquina en la altura que tenía que estar y hice así y sonó. Justo ese día tenía una reunión súper importante en el trabajo y yo imaginándome, me quedé quieto y no quería ver el espejo. Y toda esta parte de aquí, cuando me vi, tenía toda esta parte de aquí, un cacho bueno. Y entonces yo gritando en el baño y le decía a mi mujer que me ayudara. Y mi mujer me dice, no, yo no te puedo ayudar. Vale, pues tenía una hora para ir al trabajo y yo trabajo en Tuy. Fui a la peluquería, que fui con mi mujer, que de hecho dije, no, yo qué sé, va a decir en el trabajo que me puse malo. Fui a la peluquería, me mira la peluquera, que llevo algunos años yendo allí, y me dice, suelta una carcajada y me dice, yo voy a ponerte el pelo, no puedo. Son cosas que, aunque parece que nos cambian en ese momento, y la verdad que es muy feo cuando a ti te pasa algo malo y no tienes la culpa a quien echarle, sino solo a ti. Porque si fuera otra persona, por lo menos peleas con alguien, pero contigo te comienzas a decir, pues eres tonto o lo que sea, ¿no? Pero son cosas que me pasaron. Me acuerdo que llego al trabajo y mis compañeros se reían, aunque me organizaron ahí un poco, me decían que me había crecido la cabeza. Justo un día de mucho trabajo y un día con una reunión importante. Pero bueno, gracias a Dios todo se solventó. Es una cosa que humanamente o naturalmente tiene solución. Hay cosas que no tienen solución. Y eso es lo que quería hablar hoy de parte del Señor para ustedes. Hay cosas que se escapan de tu control, que pasaron y pasaron. Y no tienes que buscarle una solución humana. No puedes pretender controlarlo. Pero el Señor sabe cuál es tu necesidad. Y Él lo que quiere hacer hoy, como el primer versículo que vimos, es que ensanches tu tienda. La palabra dice que no seas escasa. Aquí en Isaías le está diciendo, ensancha tu tienda al oeste, al este. O sea, ensancha, da un paso a la derecha, un paso a la izquierda. Pero después le dice, no seas escaso, porque de hecho te vas a extender de un extremo al otro. Mi mamá siempre solía decir que crecer dolía. Normalmente cuando yo me enfermaba, mi hermano nos enfermábamos, decía que nos crecían los huesos. Eso era siempre la excusa, que nos crecían los huesos, y que crecer duele. Y es algo que cuesta, pero es totalmente la verdad. Dice, versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana Lázaro. En el versículo 6 dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, y quiero hacer un inciso aquí, Lázaro estaba enfermo en este momento, no estaba muerto. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Para nosotros la muerte, a nuestros sueños, a nuestro hacer en nuestra vida cotidiana, es un punto final. Para el Señor no. Para el Señor es solo algo. El Señor sabía lo que pasaba. El Señor sabía que Lázaro estaba muerto, que estaba enfermo y que iba a morir. Y cuando el Señor sabe eso, a propósito dice una palabra, a propósito, una versión, perdón, dice, se quedó 2 días más. Entonces vemos
que cuando se queda 2 días más, él sabe lo que está pasando, sabe el dolor que está causando, que están viviendo sus amigos, sus amigas Marta y María, y que su amigo Lázaro estaba realmente enfermo. Cuando llega, Marta le dice, envía al Señor a decirle que Lázaro está enfermo. Los discípulos se quedan intrigados y le preguntan, ¿qué pasa con Lázaro? Entonces el Señor responde, Lázaro está durmiendo. Y entonces dice en el versículo 11, dicho esto pues, Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ahora para despertarle. Aunque Lázaro estaba muerto en este entonces, el Señor está diciendo, él duerme. Está la claridad en que para nosotros el morir es un punto final y para el Señor no. Para el Señor es solo un estado momentáneo. Él dijo, él duerme, y los discípulos le entendieron. Entonces, si él duerme, se sanará, porque el reposo hace que una persona se sane. Y entonces el Señor dice después, y el Señor les dijo claramente. Una versión dice frescamente, y otra versión, la versión en inglés dice, en la traducción dice planeándolo. Entonces es importante mirar esto, porque el Señor les dice claramente, versículo 14, Lázaro ha muerto. Entonces la reacción de los discípulos, al saber que también era amigo de los discípulos, se quedan intrigados. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero ahora vamos a él. Mire, cuando dice claramente es hablar con una persona normal y decirle, por ejemplo, con mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, y Lázaro murió. Es así, eso es la traducción literal que dice la Biblia. Lo habló de algún momento, no lo sentó y les dijo, bueno, discípulos, en este momento os voy a decir una cosa, Lázaro ha muerto. No fue así, fue, Lázaro murió. Entonces, al ver la incertidumbre de los discípulos, y él dice, mas ahora vamos, y me alegro de vosotros de no haber estado allí. Y el Señor te quiere decir a ti hoy, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que ha pasado, y te está diciendo, me alegro. Y es una palabra que a veces nos cuesta. Y dice, pero ¿por qué no se alegra el Señor de lo que pasamos? ¿No? Me alegro porque vas a ensanchar tu fe, porque tu fe no se va a quedar en ese Dios que tú veías que multiplicaba los panes y los peces, que calmaba las tormentas, que no es un milagro poco, que el Señor es tan grande que Él puede hacer una cosa pequeña como proveerte 10 euros a fin de mes, como resucitar a tu hijo. El Señor tiene esa grandeza. Y me alegro porque vas a ensanchar tu fe y porque vas a entender que hay cosas que se escapan de tu control, que vas a seguir viendo cosas, y la sensación de control la vas a perder totalmente durante tu vida, pero el Señor va a estar ahí. Entonces, si usted recibe esta palabra, tiene que levantar esta mano y decir, gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en mi vida, porque yo sé que tú lo estás planeando todo. Amén. Yo sé que en muchos aspectos de nuestra vida hemos sentido que el Señor ha tardado cuando le hemos pedido algo, ¿no? Yo, por ejemplo, os cuento una experiencia personal. Yo hace unos meses pasé una situación, yo y mi familia pasamos una situación económica difícil. Yo había hablado algo con mi jefe, y mi jefe me había dicho que mejorarían las cosas, y que después de pasado el verano, yo tenía un contrato de 40 horas, iban a cambiar las cosas y yo ya iba a estar bien, por así decirlo, con una estabilidad. Yo normalmente tenía una regulación de 20 horas. Entonces yo dije, bueno, pues en agosto voy a ahorrar lo más que pueda, y con este sueldo voy a intentar aumentarlo a 2 meses. Yo sé que era difícil, pero dije, bueno, vamos a estar este mes tranquilos. Bueno, les doy un consejo, no confíen en la palabra del hombre. Porque lo que fue un mes, lo que él me dijo que había sido un mes, terminó siendo 4 meses. Y en mi casa, sobrevivir con un sueldo, bueno, yo sé que para vosotros también será lo mismo,
de 600 euros y gastarte 100 euros en gasolina, pues como que no da para mucho, ¿no? Y más cuando tienes una responsabilidad que es un niño y una mujer. Les puedo decir y asegurar que no me faltó de nada. Antes pude ofrendar, diezmé, y el Señor bendijo a mi familia, no solamente sabiendo que Él es la provisión en todo momento, sino que nos enseñó de una forma extrema a descansar en Él. No fue nada fácil, pero Dios es bueno y yo le quiero dar la gloria a Dios porque Dios tenía el control. Amén. Más adelante Jesús sigue haciendo lo que Él estaba haciendo, que lo normal de Jesús, liberar, sanar, cosas que Él hacía el del día a día. Y Él va hacia Marta y María, y la primera vez que se encuentra con Marta, Marta le dice en el versículo 21, Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo quiero que usted se quede con esta palabra, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Más también, ese más también es: yo sé que pasó esto, pero de aquí en adelante, más también todo lo que tú pidas en el nombre de Dios, Él te lo dará. O sea, tu estado en el que te encuentres en este momento, puedes haber perdido lo que hayas perdido, puedes estar sufriendo lo que estés sufriendo, más también todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, hermanos, os voy a dar una explicación sobre la fe que a mí me cambió la vida. Nosotros solemos ver que muchas veces la fe es un fruto. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley humana, no hay ley natural, no hay nada que se resista contra tales cosas. Si el fruto del Espíritu es la fe, es entonces cuando nosotros tenemos que estar pegados al tallo que es el Espíritu Santo y no separarnos, aunque haga sol, aunque llueva, aunque pase lo que pase, porque llegado su tiempo la fe dará su fruto. Amén. Entonces la fe no es una cantidad. Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, tú sabes que te amo, el Señor le responde: Pedro, he orado para que tu fe no falte. Si el Señor le hubiera dicho: Pedro, he orado para que tu fe crezca, sería muy diferente. Le dijo: tu fe. Tú, el que esté aquí en este momento, tiene una porción de fe dada, que está madura o no, pero tiene que activarse. Amén. Y tiene que usarse. Muchas veces oramos por cosas pequeñas. Señor, no tengo 5 euros, quiero comprarme lo otro. Ora por cosas grandes. Si tú me dices en un versículo de la Biblia en el que haya: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, no hay ni un versículo en la Biblia que diga eso. La Biblia dice: pedid y se os dará. Amén. ¿Sí? Llamad. Pedid, dice la palabra. Utiliza tu fe. Cuando el Señor, no sé si ustedes recuerdan, en Mateo 17 hay un pasaje en el que hay un muchacho que está lunático, que está mal de la cabeza. Dice que él va al fuego y se avienta al fuego, él va al agua y se tira al agua. Entonces el padre dice: yo lo he traído a tus discípulos en el versículo 16 y no lo han podido sanar. Entonces dice el Señor, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Eso nos lo dice a cada uno de los incrédulos. Si tú tienes problemas de fe, tómate esta palabra para ti. Aunque no te guste. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Os pongo un ejemplo. Resulta que Rubén Baldo, perdona Rubén Baldo, que a ti tú te sientes aquí y todos te ponemos de ejemplo. Rubén Baldo le asignan el cuartel de policía de México y te dicen: el ejemplo contigo. Y me dices: Pablo,
Pablo, yo necesito que tú te pares en tal semáforo y me controles el tráfico. Vale, tú me das la placa, me das el uniforme, yo me paro en el semáforo y veo que un coche pasa y se come el semáforo en rojo. Entonces yo lo que hago es, te llamo y digo, Rubén Baldo, jefe, he visto un coche que se pasa el semáforo en rojo, ¿lo puedo detener? Tú me vas a decir, pero tú eres tonto, ¿qué? te he dado la placa, te he dado el uniforme, deténlo. Después pasa otro incidente, veo que hay una pelea y digo, Rubén Baldo, ¿los puedo detener? Entonces tú me vas a decir, tú no estás bien. Hay una cosa que se llama autoridad delegada. El Señor te ha vestido a ti. Dice la palabra que te ha llamado de tinieblas a luz. Te ha dado su espíritu. No pidas diciendo, Señor, ¿será que? Hazlo, hazlo. Si es para la gloria de Dios, si es para el bien del reino, hazlo. Pide, en el nombre de Jesús. Y ya está. Tienes que ensanchar tu fe. Tienes que dejar de moderar tu fe y disfrazarla bajo una falsa humildad. Porque la realidad es esa. A veces disfrazamos nuestra fe bajo una falsa humildad. Ay, Señor, pero si tú quieres. ¿Ustedes han visto alguna vez que alguien ora por otra persona? Ay, si tú quieres, hágalo. No sirve. Yo lo que te estoy diciendo es que si vas a orar, ora con fe o no ores. Porque lo único que haces es disminuir la fe del que oye. Ora con fe o no ores. Entonces, el Señor más adelante dice, y Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y él se quedó sano desde aquella hora. Entonces, viniendo los discípulos a él, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si el Señor les hubiera dicho, el Señor venía del monte de la transfiguración, donde se había encontrado con Moisés y Elías. Entonces, venía de un momento, como ya sabemos, muy de Jesús. Y entonces, él les dice, si les hubiera dicho, es que ustedes lo que tienen que hacer es orar más. Si ustedes estuvieran en el monte conmigo, pues a lo mejor lo hubieran podido hacer. Él no les respondió nada de eso. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, en este momento, yo no podría decir, me voy una semana al monte. ¿Por qué? Porque yo tengo familia, yo tengo mis responsabilidades, por así decirlo, ¿no? Y tengo mi trabajo y ustedes también lo tienen. Entonces eso humanamente no es posible. Más el Señor les dijo, versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Y más adelante añade, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? ¿El de demonio o el de la falta de fe? Les está hablando de la falta de fe. Muchas veces yo he escuchado hablar de que hay géneros que es la falta de fe. Es el no pasar tiempo con el Señor, porque Él viene y le hubiera dicho, si ustedes pasarán el tiempo, no, es la falta de fe. Y la oración y el ayuno, el pasar tiempo con el Señor, va a hacer que tu fe madure, va a hacer que se active tu fe, va a hacer que esa fe que tú dices, no, pero yo no sé, no soy capaz de orar por eso, va a hacer que esa fe resplandezca, que salga, que crezca, que se active, y que la gente que está a tu alrededor no te conozca como una persona positiva, sino como una persona de fe. Esa es una gran diferencia que el cristiano tiene que hacerse valer. Os doy otro ejemplo. Si una persona, digamos en este momento, cayera muerta aquí en el culto en este momento, y estuviera Jesús, por así decirlo, por suponernos, nosotros sabríamos que ya está resucitado. Si estuviera el pastor, diríamos, bueno, vamos a orar. Y si después el Señor dijera, esta persona se va a resucitar, pero tú vas a venir aquí y a orar por ella. Entonces ahí como que ahí se comienzan a bajar los hilitos y comenzamos a decir, bueno, pues a lo mejor si tú quieres, Señor, si en tu soberanía. La soberanía de Dios es otro tema. No significa que lo que Dios no deja hacer es porque no lo permita. Eso es otro tema. Pero lo que tenemos que saber es que nuestra fe se tiene que activar, porque si hay una cosa que al Señor le repatea, le molesta, le agobia, es la incredulidad de sus hijos, que aún dándote una vestidura y, por así decirlo, una placa, dándote un llamado, dándote vida eterna, proveyéndote día tras día, no haciendo que te falte nada, aún tú digas, ay Señor, en tu voluntad si tú quieres, sí, pide y se te dará, pide.
Entonces podemos ver que más adelante, cuando le dice María, mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Volvemos a Juan 11, versículo 23. Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Entonces Marta se puso un poco espiritual y le dijo, yo sé que Él resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ya, bueno, gracias Señor, yo me estoy tranquila, pero pues como que más adelante, no. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta palabra es tremenda en este contexto, y hay cosas que están escritas en la Biblia que nosotros tenemos que darle una validez. Cada tilde y cada coma la tiene, pero hay palabras que tienen que grabarse a fuego en nuestra vida. Pero a mí me gustaría mirar esta palabra desde otro contexto. Supongamos que Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro desde hace mucho tiempo. Yo me imagino a Jesús con sus ojos mirando, María, ¿acaso no te diste cuenta, Marta, perdón, ¿acaso no te diste cuenta que hemos pasado tantos años en una amistad? Tal vez irían a comer la pizza de ese entonces, irían, yo qué sé, con Lázaro a jugar el fútbol de ese entonces, si es que lo había, jugar a la piedra. Y en algún momento el Señor les habrá dicho, yo soy la resurrección y la vida. Yo me imagino, y la imaginación a veces me vuela, que Jesús en algún momento estaría jugando con Lázaro y le pegaría yo qué sé, cosas de juego, y Lázaro le habrá dicho, casi me matas. Y el Señor le dijo, no te preocupes que si te mato te resucito. Pues Jesús lo que le está queriendo decir a ellos, en confianza, en amor, en amistad, es, yo soy la resurrección y la vida, y esto ya lo tienes que saber. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso te está diciendo a ti. Tantas veces te he dicho yo a ti que si tú pides se te va a dar, que Jesús es la resurrección y la vida, que Él es palabra de vida, que Él es la fuente de agua viva. Gloria a Dios. ¿En qué momento pierdes la credulidad? Saltaron dos. ¿En qué momento se llena tu corazón de duda y de incredulidad? No puede ser. Eso, Señor, le ofende en la amistad que tiene con nosotros, en la relación que tiene con nosotros. No. Nosotros tenemos que decir, no, Señor, perdónanos, porque yo sé que tú eres la resurrección, Señor. Más adelante le dice Marta, le dice Jesús a Marta, llevadme a donde está el cadáver. Y Marta le dice, aquí ya deja de ser un poco espiritual, le dice, pero huele mal. El Señor ya sabe que huele mal. En esa época me imagino que en Bethesda tendrá una media de 40 grados, una cosa así. En esa época no había jabón. O sea que si huele mal es porque huele mal, ¿sabes? No huele a sobaco. Huele mal y mal. El Señor ya sabe esto, pero Marta te lo está diciendo como, si hubieras estado aquí, 1, mi hermano no habría muerto, tu amigo no habría muerto, y 2, no le iría mal, y 3, aún encima le han puesto una piedra. Mira, no le pongas piedras a tu vida y a lo que estás necesitando. Gloria a Dios. Te duele más la piedra que está puesta delante de tu milagro que el milagro. Aleluya. Tú piensas que la piedra va a impedir que suceda el milagro y no realmente el milagro. Y eso es algo que al Señor le duele realmente. Y le duele, te digo por qué. Cuando el Señor va allí, dice, Jesús entonces al verlos llorando, yo me imagino que los judíos que estaban alrededor decían, mira este fresco que estaba a no más de 3 kilómetros de aquí, era la distancia que estaba Jesús de donde estaba Lázaro, y no vino antes, y ahorita viene a llorarlo. Ve que todos están llorándolo porque supongo que Lázaro era muy querido, porque dice la palabra que Jesús le amaba, y cuando Jesús se refiere a sus amigos, a sus discípulos, dice nuestro amigo. Entonces yo me imagino que Lázaro era una persona bastante querida. Lázaro estaba envuelto en un sudario que normalmente era de una tela de 50 metros con la que se envolvían a los muertos, y su labor principal era
retardar la ley de entropía. Ya os explico qué es un poco la ley de entropía. Y eso era como la descomposición del cuerpo, para que los familiares, que obviamente no vivían cerca, pues pudieran venir y verlo y no vieran el cuerpo descompuesto. La ley de entropía es una ley universal, humana, natural. Dice que cualquier cosa que sea inanimada, cualquier cosa inanimada o no, que no tenga una intervención contraria, va de camino inevitable a la descomposición. Entonces, los coches se oxidan, tú y yo nos hacemos viejos y algún día moriremos en nuestro cuerpo. Eso es la ley de entropía. Entonces, Marta dijo, ¿qué hacemos? Porque esto ya está muy avanzado. El Señor dijo, y el Señor, ¿a qué le importa, Señor? Que esté muerto hace 4 días, que hace un mes, que hace 2 años. ¿Qué le importa eso al Señor? No le importa nada. El Señor puede resucitarlo ahora, con multiplicar lo que sea, en cualquier momento, porque Él es tan grande que no hay milagro pequeño ni grande. Entonces, cuando vemos la ley de entropía, vemos que la piedra también era algo que se ponía delante de las cuevas, como una hendidura de roca que lo utilizaban como especie de foso, para que no vinieran los animales, y se utilizaba para tapar esa hendidura y almacenar el cuerpo con otra roca. Mientras tanto venían como que se alargaba el luto, ¿no? Jesús se acercó y dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, dice en el versículo 39, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40, y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces le ha dicho ya Jesús a Marta que si cree verá la gloria de Dios? Que Él es la resurrección y la vida. Yo hasta el momento he contado 5 en la Biblia. Ahora, en su amistad, ¿cuántas veces te ha dicho a ti el Señor, yo soy la resurrección y la vida? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas? ¿Las puedes contar? Incontables. Incontables. Por eso tenemos que estar tan agradecidos con el Señor por su paciencia y entenderlo cuando digo generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Está cansado el Señor de decirnos, tienes que creer. Está cansado ya de eso. Marta no solo le decía que tenía el olor del cuerpo, sino que para ella su verdadero mal olor era que Jesús no había estado en ese momento. Nosotros tenemos no una bendita costumbre de suponer que el Señor tiene que obrar de una forma a la que nosotros pensamos que tiene que obrar. Digamos, para mí el Señor tenía que haber obrado en ese siguiente mes y darme una base horaria normal para yo poder. Y yo veía que iba en el 5.º mes y para mí ya era tardísimo. Pero el Señor me estaba diciendo, me alegro, porque tu fe va a ser ensanchada, porque me vas a conocer de otra forma. Y yo sé que hay cosas que a ti y el Señor te está diciendo, tú piensas que están tardando mucho. Tú piensas que tuvo que haber pasado hace un mes, que tuvo que haber pasado hace una semana, que tuvo que no haber pasado. Pero el Señor te está diciendo, me alegro, porque tu fe se va a ensanchar. Porque la forma en la que tú me conoces, no me conocerás más como esa persona o como ese ser que te da lo que tú necesitas a fin de mes, o el que te da cosas que a ti te hacen sentir bien. No, te va a dar algo que te va a durar a ti para la eternidad. Te va a dar la resurrección y la vida, y eso solo lo da el que es la vida. Ese es Jesús. Para Él tenemos que dar la gloria y la honra. Solo a Jesús. Jesús, cuando llega a Betesda, se encuentra con ese contexto de incredulidad de sus amigos. Entonces, dice en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí está el versículo que muchos solo están de la Biblia. El 35 es el versículo más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró.
nosotros vemos el Jesús lloró, y yo muchas veces lo escuché de una forma en la que, bueno, Jesús amaba mucho a Lázaro y lloró. Y entonces, claro, pero Jesús, claro, como lo amaba tanto, pues se compungió dentro y lloró. A mí la Biblia me está diciendo que hace 4 días ya que lo sabía, que le había dicho a sus discípulos, Él está muerto, pero ahora vamos a ir a resucitarlo. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Versículo 33 otra vez dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mira, hay una cosa que le rompe al corazón al Señor, y solo hay esta explicación. Jesús llora después en el huerto de Getsemaní, cuando tiene que subir, cuando sabe que tiene que tomar la copa y asumir el sacrificio. Pero solo se dice de otra ocasión en la que llora, y es esta: a Jesús le rompe el corazón tu incredulidad. Aleluya, sí, Señor. Nosotros leemos Jesús lloró, y el griego dice Jesús rompió en llanto. ¿Tú sabes lo que es romper en llanto? Mira, si yo en este momento mi hijo tuviera el chupete y yo se lo quitara, sabríamos lo que es romper en llanto. Es llorar llorar hasta quedarte sin aire. Es compungirte. Y eso solo pasa con una cosa: la incredulidad. Tú y mi incredulidad. Eso le rompe el corazón al Señor. El Señor sabía lo que pasaba. Sabía que Él podría revertir la ley de entropía, porque para Él no hay ley, como dice la palabra. Para la fe, para la misericordia, no hay ley. Aleluya. Él lo sabía, y Él seguramente a sus amigos se los había dicho muchas veces. No importa lo que pase. ¿Tú has visto alguna vez un amigo tuyo pasar un problema y tú decirle, va a salir bien, va a salir bien? Vale, toma eso de parte del Señor. Cuando Él te dice va a salir bien, es porque va a salir bien. Porque va a salir bien. Porque no importa, porque puede ser tarde o temprano, en el tiempo que sea, va a salir bien. Si el Señor te ha dado palabra, tú agarra esa palabra y dile, Señor, tú me has dicho esto, dame la paz, el reposo, porque no quiero que en mi corazón haya incredulidad. Si hay algo que le duele al Señor, es la incredulidad. Marta dice, yo sé que lo harás. Lo dijo 3 veces. ¿En qué momento Marta lo había dicho y lo había creído? En ninguno de sus momentos. Todos estaban llorando, todos sabían que habían perdido a alguien. Pero Jesús llegó, y hasta que no lo vio, dijo, es posible que yo haya pasado con ustedes tantos años, tantas tardes jugando o haciendo lo que hacíamos como amigos, tantas tardes compartiendo el uno con el otro, yo qué sé, lunes de Netflix, miércoles de pizza. Amigos eran, no eran cualquiera, eran amigos. Y aún así dudas, me conoces tanto y dudas, no puedes dudar. Y el Señor dice la palabra que ya no nos llama siervos, sino amigos. Tú eres su amigo, no dudes de Él, porque Él te está diciendo esto mismo. No puedes dudar, no puedes tener incredulidad en tu corazón. Miren, Bob Bagley es un misionero en el África, uno de los misioneros más importantes que ha pisado África, en la historia de África. En este momento él dirige desde Estados Unidos toda la red que da soporte a los misioneros y a las iglesias en África. Él une las comunidades, las tribus con los misioneros. Es un trabajo súper importante. Él lleva desde misionero, él comenzó a ser misionero en el 81, o sea, lleva más de 25 años trabajando en el campo de misiones. Y él cuenta un testimonio en un libro muy bueno que os recomiendo, que se llama El dibujador de círculos. Él cuenta el testimonio que él estaba en una tribu, estaba misionando en una tribu, y no tenían un edificio, ni una casa, ni un techo donde reunirse. Entonces él cogía y se iba debajo de la sombra de un árbol. Entonces él se va debajo de la sombra de un árbol y se reúne con su congregación. Y en África esto no es una cosa cualquiera, porque literalmente si a ti te da el sol durante mucho tiempo, te mueres de inanición. Entonces es algo importante tener la cobertura de cualquier sombra.
va y maldice el árbol y diría lo que diría en su idioma, maldigo este árbol y la sombra que les da. Al otro día el árbol no tenía sombra. Entonces Bob Bagley entra en una gran cuestión de decir, aún encima ha maldecido el árbol ahora no me da sombra, ¿qué hago? Si yo me voy a otro sitio, le estoy queriendo decir que el poder de Satanás que obró a través de ese hechicero es más grande que el poder de Dios. Si yo busco otro árbol va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ustedes ven en la Biblia, hay un capítulo en el que Elías desafía públicamente a los profetas de Baal y él se ríe de ellos y los mofa y dice, ¿dónde está vuestro Dios? Y Elías ora y cae fuego del cielo. Pues Bob Bagley toma y dice, en los momentos desesperados se exigen medidas desesperadas. Él dice que hasta ese momento, aunque llevase misionando todo el tiempo que estuviese misionando en África, haciendo las labores, sirviendo para el Señor, nunca se había ensanchado tanto su fe como hasta ese momento. Él va y congrega, y no solo congrega a su iglesia, sino que hace una reunión pública, invita a toda la tribu y invita al hechicero y dice, en el nombre del Señor hoy venimos a reunirnos y vamos a bendecir nuestro árbol, y tú tienes que ver lo que tú tienes, vas a bendecir lo que tú tienes, mi árbol, y en el nombre del Señor lo que el enemigo quiso para mí lo revertimos, y este árbol no solo me va a dar sombra a mí, sino a mi congregación, y no solamente va a dar fruto una vez, sino 2, 3 y 4 veces. Amén. Ellos se fueron para su casa. No pasó, en ese momento no pasó nada abismal. Al otro día fueron, y ¿ustedes qué piensan que pasó? El árbol reverdeció. Aleluya, gloria a Dios. Miren, él oró diciendo, Señor, no es mi reputación como persona la que está en fuego. Y tú tienes que saber que tú cuando oras con autoridad delegada, no es tu reputación como creyente y no es tu fe la que opera. Amén. Es la reputación del Señor. Amén. Es en el nombre de quien lo haces. Amén. Es la autoridad delegada, y esa palabra se tiene que quedar clavada en tu mente. Entonces, este árbol va a dar fruto 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sabe una cosa? Discovery ha hecho 3 documentales acerca de ese árbol. El único en su género que da 2 veces frutos al año. Y ellos dicen, es una transformación genética. No, es el poder sanador del Señor que actúa en un árbol, que actúa en tu vida, actúa en mi vida, y no hace que reverdezcamos solo una vez, sino 2, 3, 4 veces, las veces que haga falta para su gloria. Amén. 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 Yo le voy a pedir a los músicos que puedan ir subiendo. Mira, hermanos, nosotros tenemos que saber que el poder obrador del Señor es tan grande, tan inmenso, que aunque usted se sienta emocionado con lo que yo le pueda contar o con lo que el Espíritu de Dios está hablando a su vida, nunca me voy a asemejar ni voy a llegar a alcanzar a decir la grandeza de lo que es. Amén. Y el amor con que nos trata y con que unge a sus hijos y con que quiere que sus hijos salgan adelante, crezcan y tengan resurrección y vida eterna. Hermanos, tienen que saber que el periodo de tiempo que nosotros vivimos aquí es efímero, es nada comparado con la eternidad, pero tú ya estás viviendo tu eternidad y no puedes desperdiciarla, tienes que activar tu fe. Jesús dice, llevadme a la tumba, y llega y se acerca a donde está Lázaro. Como os comenté, se genera ese ambiente de incredulidad y Jesús está compungido. Jesús en el versículo 39 dice, versículo 38, perdón, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora, yo quiero dejar hasta aquí. Yo quiero que tú hagas un ejercicio. Cierres tus ojos y recuerdes una palabra de las que el Señor te ha dado. Una sola, solo una. Recuerda el momento en el que el Señor te lo ha dicho. Recuerda a través de quién o cómo te lo ha dicho. Yo me imagino que Lázaro estaba en el seno de Abraham, como dice la palabra, que era lo que existía antes de que se abrieran los velos y pudiéramos entrar al cielo. Y él estaría haciendo sus cosas en la eternidad ya, tal vez hablando con algún que otro profeta, discípulo que se encontrase en el seno de Abraham. Y él comienza a escuchar una voz que se acerca y le da la palabra que él había escuchado tal vez en su juventud, tal vez en cualquier momento de su vida, y te dice: Lázaro, no te preocupes, que si tú mueres yo te resucito. Y él comienza a escuchar esa palabra en su mente y dice: pero ¿qué será eso? ¿No? Comienza a escuchar tal vez el lloro de sus hermanas, y como que de algún momento, estando él en el seno de Abraham, se traslada en su mente a Betesda, a donde él había dejado su vida, y comienza a escuchar una voz que dice: Lázaro. Y es la voz de su amigo, es la voz de quien ha jugado con él, del que le prometió tantas cosas, del que le ha dado su vida, del que le ha abierto su amistad, del que ha sido realmente un amigo para él, y que él no tiene una amistad cualquiera. Lázaro no ve a Jesús como aquel líder multitudinario al que sigue la gente, sino como a su amigo, que tiene una labor enorme, pero que sigue siendo su amigo. Y él escucha su voz y dice: Lázaro, ven fuera. Yo imagino a Lázaro como si en algún momento Lázaro le hubieran revertido la ley de entropía y vuelve otra vez al cuerpo. Y vuelve a escuchar: Lázaro, ven fuera. Y es la voz de su amigo. Es la voz de su amigo que lo llama a la vida eterna, que lo llama a la resurrección, y que le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida, y yo te prometí que si morías te resucitaba. Yo soy la vida, yo soy el que vive, y yo soy tu amigo. No dudes, no dudes. Lázaro sale caminando un poco mal, y Jesús vuelve a decir: desatadle y dejarle ir. A mí me encantaría imaginarme, aunque la Biblia no dice nada más de Lázaro, que Lázaro tuvo una vida fructífera y que pudo haber vivido unos cuantos años más, y no con esa dolencia que le había matado, sino totalmente sano, sin olor a muerto, sin olor, sin cargar esas cargas que tú y yo a veces cargamos como si nos hubiera pasado algo por encima.